así que los súper recomiendo que vayan a conocer el espacio. Eh, Incluso si no están buscando un coworking, vayan, se van a sorprender de lo loco, de lo que se puede armar y lo bueno que está el cowork. Así que, de vuelta, Andy, gracias por permitirnos estar en Huerta y también por invitarnos a esta charla. Un poco sobre mí, en resumen, estudié acá en Argentina, estudié ingeniería industrial en lo que vendría a ser ITBA, de ahí me fui a trabajar en lo que vendría a ser LATAM Airlines. Trabajé 5 años en aerolínea, que hoy de hecho, ayer se declaró en Chapter 11. Y más o menos cuando tenía 25, 26 años, me di cuenta de que quería cambiar un poco mi rumbo. Siempre me gustó el mundo emprendedor y siempre me gustó la parte de tech. Y ahí me fui a Europa a estudiar, me metí en Levagón, después de ahí me fui a Alemania, de Alemania estuve un tiempo y después decidí pasé por Francia y decidí volver a la Argentina con esta idea de poder traer un poco lo que me había pasado a mí en mi vida, lo que vendría a ser este cambio del mundo tech, el mundo emprendedor, y bajarlo más a realmente algo que se puede hacer. Decidí traer Levagón a la Argentina, no fue fácil, porque primero había otros mercados más interesantes como México o Chile, dadas las particularidades de Argentina. Pero lo logramos, lo trajimos y lo lanzamos hace 2 años que venimos metiéndole pata y estamos con bastante éxito, muy contentos. Le cambiamos la vida a varias personas, es una de las grandes takeaways que yo me llevo, los mensajes de las personas que hicieron nuestro programa y en definitiva lo que están haciendo hoy y ver el impacto que hemos tenido en su vida. Entonces ese es uno de los mayores activos. Después, a lo largo del tiempo, armamos un partnership con IAE Business School, que es con quien hoy dictamos un programa que se llama Bootcamp, que de cierta manera lo que hace es vincular lo que es management y lo que vendría a ser tech. La idea es, durante 4 meses, desarrollan un producto desde cero, es decir, de una idea a terminar lanzándolo al mercado y tener un proyecto andando, un emprendimiento andando, aplicando lo que vendría a ser marketing digital y todo lo que vendría a ser el desarrollo de la plataforma en sí. Nosotros lo que hacemos es enseñamos programación de diferentes maneras, en 9 semanas de manera intensiva o en 24 semanas. Tenemos un curso que está arrancando dentro de poco, así que si les interesa, por ahí alguno ya nos conoce, pero si no, pueden entrar en lo que es levagón.com y ver un poco lo que hacemos. Y un poco lo que me escribió Andy, esto es una charla que yo preparé para el IAE. En su momento me pidieron que diera una charla sobre tecnologías exponenciales. Yo quiero hoy compartir con ustedes lo que vendría a ser un poco cómo, desde mi punto de vista y durante lo que estuve viendo durante los últimos años, cómo fue cambiando el mundo. Y para poder hacer eso, lo que hice es, me remonté un poco para atrás y empecé a estudiar, de cierta manera, este concepto de lo que vendría a ser cambio exponencial durante el último tiempo, y cómo termina impactando y qué es lo que está pasando y el por qué es tan importante hoy en día, desde mi punto de vista. Así que esto es hay bastante de opinión mía, hay bastante de lo que vendría a ser información que busqué en internet y que encontré. Hay bastantes, tengo un artículo que lo vamos a publicar hoy, para que también si quieren pueden leerlo y interesarse un poco más. Incluso comparto algunos links que utilicé para realizar de cierta manera todo este estudio. Entonces, les comparto un poco lo que vendría a ser la presentación. Esto es un poco pero en definitiva la pregunta es ¿qué es exponencial? ¿Sí? Es un poco la pregunta que apuntábamos a responder. Y la segunda es, ¿qué pasó en los últimos 25 años? Y ahí pongo lo que vendría a ser de cierta manera internet y lo que vendría a ser un teléfono. Y vamos a ver por qué. Exponencial, de cierta manera, hay una manera en la cual explica Salim Ismail, que es el autor de un gran libro, que se los voy a dejar después con un link, que lo que plantea es lo siguiente, es un concepto bastante de Singularity University. Lo que plantea es, imagínense ustedes, si caminan 30 pasos de manera lineal, ¿a dónde llegan? Obviamente 30 metros, ¿no? Más o menos un paso es un metro. ¿Y qué pasaría si hacen esas mismas 30 secuencias, es decir, caminan esos 30 pasos, pero en vez de caminar la misma longitud cada vez que dan un paso, se termina duplicando? Que es un concepto que se llama de doubling pattern, ¿sí? Que lo que estarían haciendo es duplicando. Es decir, la primera vez darían un paso de 1, después 2, después 4, 8, 16, 32 y sucesivamente. Y lo que termina pasando es que le dan la longitud que ustedes caminan termina siendo 26 veces alrededor de la Tierra. Entonces,
eso es un poco lo que vendría a ser el concepto exponencial y la importancia de lo que vendría a ser la duplicidad. Y vamos a entender el porqué, y yo les voy a contar un par de los datos que estuve recopilando, y les voy a hacer algo que hice es, después de dar esta presentación y dado lo que pasó con el COVID, terminé haciendo un paralelismo con lo que vendría a ser el coronavirus. Entonces, yo les muestro Internet a modo de ejemplo de una tecnología exponencial, que desde mi punto de vista es el mayor disruptor de lo que vendría a ser la historia. Y lo que vemos es las diferentes fases por las cuales pasó lo que vendría a ser Internet. Cuando todo empezó en Internet, estamos hablando más o menos hace tiempo, ¿no? Pone que en los 90, un poco antes de los 90, Internet en definitiva era algo pasivo, en el cual nosotros éramos lectores. Entramos a Internet para buscar información, y ahí es cuando empezó lo que vendría a ser, y voy a hablar de esta curva bastante sobre el final, lo que vendría a ser de manera pasiva en buscar información. Ahí es en definitiva donde apareció Wikipedia, de cierta manera, eBay, ¿no? Buscábamos cosas. Y a lo largo, y no se veía el potencial, y todo el mundo hablaba de Internet, como hoy se habla de inteligencia artificial, y era, bueno, pero viste, no tiene tanto impacto. Entonces, en definitiva, pasó el tiempo, y de repente nosotros pasamos, en vez de ser lo que vendría a ser pasivos, pasamos a ser activos, y el contenido pasó a tener mucha importancia. ¿Y qué terminó pasando ahí? Bueno, ahí es donde empezó a aparecer lo que vendría a ser LinkedIn, MySpace, Facebook y YouTube. ¿Y por qué tiene tanta importancia este cambio drástico? Es porque nosotros pasamos a ser pasivos, de ser solamente leer, a lo que vendría a ser agregar contenido. Es decir, nosotros de cierta manera podemos empezar a subir contenido. YouTube es la primera vez en la cual realmente empieza a tener impacto, y empieza a seguir pasando, ¿no? Y empieza a como a moverse, y lo que termina pasando es que Internet pasa a ser parte de los negocios, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a aparecer lo que vendría a ser las startups, o lo que vendría a ser los productos, ¿sí? Yo pongo todas startups, pero también pongo un producto que para mí fue el primordial, y empieza a aparecer HubSpot, empieza a aparecer Airbnb y Uber, que en realidad, de cierta manera, cuando ya se lo pone a pensar, está montado sobre Internet. Es decir, el modelo de negocio está montado sobre lo que vendría a ser Internet, y empieza a tomar cada vez más peso. Y de repente nos damos cuenta de que ya no es más un negocio, sino que en realidad pasa a ser algo principal dentro de nuestro día a día, y es un poco la situación que tenemos hoy, y pasa a ser más social y comunicación. Entonces ahí es donde surge que Instagram, lo que vendrá Snapchat, Tinder, Newbank, de cierta manera Mirror es la conexión entre profesionales independientes. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Ya deja de ser algo en lo cual nosotros seamos pasivos, contenido, pasa a ser parte de un modelo de negocio muy importante, y después pasa ya más lo social y la comunicación, y es algo que nosotros necesitamos, y se acerca más realmente a lo de hoy en día, ¿no? Está en la vida diaria, y pasa a ser una necesidad. Y hoy en día Internet, en definitiva, se discute mucho, pero casi que pasa a ser como el agua, ¿no? O sea, yo te saco Internet durante una semana y uno se termina volviendo loco, como pasa con el agua, y en definitiva con el gas, con la electricidad y demás cosas. Entonces se considera como un bien esencial, y hay mucha discusión sobre el mismo. Sí, que todos debemos tener acceso y demás. Y termina siendo tan la disrupción que termina penetrando todos los mercados. Y eso es un poco lo que estamos viendo, y fíjense que estamos hablando de 20 años, ¿no? Y cómo en los últimos 10, 15, yo siempre hago la mención de, imagínense cuándo salió el iPhone, y en qué año piensan que salió el iPhone, y uno piensa en 2007, qué tan pocos años pasaron y cuánto se generó en la disrupción. Y ahí lo que vendría a ser, empezamos a ver a Rappi, o sea, ya directamente hasta el delivery pasa a tener este peso, lo que vendría a ser Nubank, un banco digital, ya los bancos pasan a ser digitales, TikTok, voilà. Entonces empezamos a ver, y estamos hablando de empresas que valen millones de dólares, o billions, ¿no? Que se llaman unicornios, y estamos hablando de, voilà nació en el 2017, estamos en el 2020. Entonces, de cierta manera, ¿cómo cambia lo que vendría a ser los negocios a través de la tecnología, y la importancia de realmente entender? Y esta curva que está acá arriba, ¿sí? que dice deception, y lo que vendría a ser asombro, caos o asombro, ¿es por qué? Porque yo lo que trato de comunicar en esta charla, o en este brief de lo que estuve viendo un poco, es que nosotros, cognitivamente, hacemos todo lineal, y pensamos todas las cosas lineales. Y esta es nuestra línea. Y esto en definitiva era en el pasado, cuando uno quería producir un auto más, que le necesitaba más material y más mano de obra y más máquinas y demás. Y esta curva puede tener una inclinación mayor o menor, es decir, crece más rápido o menos, dependiendo de la velocidad de la máquina y demás. Pero es lineal. Y hoy lo que termina pasando es que de cierta manera estamos en esta curva. Internet es de este tipo. Es algo que al principio por ahí no se ve el crecimiento, y ahora voy a mostrar un ejemplo, pero que termina teniendo un impacto gigante en el momento en que genera ese clic y pasa a esta parte de acá, que es
en el momento en que empieza a crecer exponencialmente, y por eso se denomina tecnologías exponenciales. Otras tecnologías exponenciales, y les voy a mostrar ahora algún que otro dato, es desde ya impresión 3D, inteligencia artificial, realidad virtual y blockchain. ¿Y por qué las pongo acá? Y no es tipo password, y no es solamente mencionarlas, porque son palabras divertidas, pero fíjense, por ejemplo, impresión 3D, cuando arrancó, que arrancó hace 36 años, no tenía tanto impacto. Es decir, no tenía como, no hacía tanto ruido. Y cuando empezó, y esto es algo que pasa bastante seguido, es como tiene un boom y de repente se cae. Y dice, bueno, impresión 3D en realidad todavía no pasó nada. Pero lo que termina pasando es que al principio los números son 0.01 en lo que vendría a ser la capacidad de creación y demás, y cuando se duplica es 0.02, entonces todavía es 0. Y después cuando se duplica de vuelta es 0.04 y también tampoco no pesa tanto, y es 0.08, y así sucesivamente. Y pasan los años y no tiene impacto. Pero lo que termina pasando es que cuando pasa de, por ejemplo, está en 0.8, pasa a 1,6 y de 1,6 pasa a 3,2, ahí es cuando se generó el quiebre. Y ese quiebre pasa solamente en pocos años. Y eso es lo que tiene impactante, y hoy, por ejemplo, contra el coronavirus, en muchos lugares del mundo, y es algo que menciona en el artículo que se llama hashtag The Million Masks, ¿sí? Lo que tiene interesante es que hoy lo que vendría a ser impresión 3D nos permitió imprimir más caras en lo que vendría a ser a nivel mundial y de manera descentralizada, y no tienen que estar solamente concentradas en un lugar. Y así como también pongo el artículo de bueno, pues realidad virtual no tiene tanto impacto, o sea, nada, ¿qué tuvo de impactante? Que Pokémon Go en 19 días junto a 50 millones de usuarios. Pero lo interesante de entender es que también estas tecnologías todavía no tienen el impacto que queremos, pero que si la realidad virtual hubiéramos estado unos años más adelante y nos pudiéramos hoy conectar y ver a todas las personas que queremos realmente de cerca. Y esto que creemos que es futurista, de cierta manera, es un poco lo que yo trato de bajar a tierra con este artículo, o bueno, con esta presentación, que es está bien, no estamos ahí todavía, pero entendamos cómo crece esta tecnología y a la velocidad que crece y cómo está cambiando el paradigma de lo que vendría a ser este tipo de tecnologías. Por eso cuando vemos cómo cambió lo que vendría a ser Internet en los últimos 25 años, nadie hace 25 años pensaba que hoy podríamos estar parados donde estamos parados. Y no solamente estamos hablando de lo que vendría a ser Internet, estamos hablando de muchas otras tecnologías como estas. Hoy, inteligencia artificial, ¿no? Que se habla muchísimo. Bueno, el hecho de que en Estados Unidos, en un supermercado, hoy entres y no tengas una cola y te haga lo que vendría a ser un scanning de lo que vendría a ser tu cara y con eso ya puedes comprar, está disrupcionando qué negocio. Lo que vendría a ser un negocio de los supermercados, ¿no? Entonces, de cierta manera, está empezando a pesar los autos autónomos, cada vez va a tener más peso y hay mucha gente que dice que en un futuro vas a tener que pedir permiso para poder manejar uno, y pues vas a tener más riesgo que lo que vendría a ser un auto autónomo. Entonces, de cierta manera, mi interés de esta charla y de traerles los ejemplos es que bajemos a la tierra principalmente el hecho de que estas tecnologías se están pasando, o sea, están por detrás nuestro, y hay muchísimos lugares. Mismo ejemplo de lo que vendría a ser blockchain. El Bitcoin explotó por los aires y todo el mundo pensó que iba a revolucionar todo, e incluso todavía se cree que va a revolucionarlo. Y bueno, y la gran limitante era que, bueno, que requiere mucha energía. Bueno, hoy requiere mucha energía, pero si seguimos a los niveles de lo que vendría a ser esta transformación, probablemente en un futuro, por el mundo podría manejarse con lo que vendría a ser la tecnología de blockchain, no con Bitcoin particularmente, pero sino detrás de lo que vendría a ser blockchain, y los costos de todo este procesamiento sean de esa manera. Lo mismo se piensa en lo que vendría a ser la energía, o sea, si nosotros empezamos a tener todos a nivel mundial energía solar, los costos de esta energía son mucho más baratos que lo que vendría a ser una central hidroeléctrica o una central termoeléctrica y demás. Entonces, lo interesante es ver cómo la tecnología está generando estas curvas exponenciales y de dónde nosotros tenemos que involucrarnos. Y también porque, en definitiva, esto va a ser lo que va a necesitar el mundo. Entonces, mi empuje es más a estar atentos, involucrarse. Hoy, yo siempre digo lo mismo, hoy tenemos a los dos mayores disruptores del mundo, que es, lo vendría a ser la educación y Internet. Conectamos estas dos cosas y hoy uno puede estar en Argentina y puede estar aprendiendo lo mismo que una persona en Estados Unidos, en el lugar central más importante del mundo. Entonces, es realmente entender este tipo de cambios que están apareciendo, desde el hecho de que, puede que lo hayan visto, de que ahora las asistentes, que uno llama un call center y te lo puede solucionar lo que vendría a ser alguien con usando inteligencia artificial. Entonces, esto está pasando, y cómo nosotros nos vamos a apoyar en lo que vendría a ser esto para poder potenciar.
Hablando de eso, siempre hay una mención muy interesante que dice, bueno, pero entonces ya está, los humanos no servimos para nada. No, nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es adaptarnos a lo que vendría a ser esto, y hay muchas cosas que lo que vendría a ser todas estas tecnologías nos van a permitir mejorar, pero hay muchas cosas que ellos no pueden hacer, o sea, la tecnología per se. Que una es la comunicación, o sea, la comunicación per se no existe, algo que lo pueda reemplazar, o hasta el momento no lo conocemos. Entonces es importante trabajar en esa parte y también vincularse, y todos los modelos de negocio. Yo miren la cantidad de empresas que se desarrollaron apalancándose en estos modelos de negocio. Entonces yo creo que ahí está el interés, y dando un poco cómo cerramos la charla, y voy a hacer una mención ahora post-coronavirus a lo que vendría a ser esta charla originalmente. ¿En qué podemos trabajar? Aprender a programar, en definitiva, es algo fundamental hoy en día, y no lo digo por estar dentro de León, sino porque realmente es algo que se necesita, y cada vez más está la parte tech dentro de todas las empresas. Todas las empresas pasan a ser tech. Uno de los mayores cambios que yo he visto es la transformación de Mercado Libre en Mercado Pago. Hoy Mercado Libre vale más por lo que es Mercado Pago, y que en definitiva termina siendo un banco, el mayor banco digital dentro de Latinoamérica, que por otro motivo. Y estos pivots lo pueden hacer por el tema de la capacidad tech. Las empresas van a cambiar, y más post-COVID. Hay una importancia muy fuerte de lo que vendría a ser es poder pivotear y poder hacer las cosas de manera ágil. Los diferentes tipos de herramientas digitales, hoy Slack es un obligatorio, y no es como WhatsApp, pero realmente uno tiene que aprender a utilizarlo, y lo que vendría a ser las diferentes integraciones y demás, los beneficios que trae lo que vendría a ser una organización, no de lo de económicos, sino en agilidad y en simpleza, y en cómo puede funcionar una organización bien. Y yo creo que hay una muy importante que vendría a ser los conocimientos soft, que es mucho más el mindset de decir, bueno, pero espera, voy por lo que vendría a ser este camino, y hoy una persona que tiene un mindset digital puede desarrollar productos internamente dentro de empresas que terminan teniendo un impacto mayor al que lo que es el propósito de la empresa. Y hay muchísimas empresas que han surgido de esto. MailChimp, que hay mucha gente de marketing, está vinculado a esto. Entonces, es mucho desarrollar también la parte de soft. eh, por ejemplo, el tema del aprendizaje. Nosotros estamos acostumbrados, y escribí otro artículo sobre eso, que nada, durante los primeros 30 años de nuestra vida lo que hacemos es, nos entrenamos o nos capacitamos, o vamos a la universidad, colegio, jardín de infantes y demás, y después trabajamos durante el resto de nuestros años sin capacitarnos de vuelta, y la realidad es que eso es un failure. Lo que deberíamos hacer es seguir capacitándonos y no dejar de capacitarnos, porque uno a los 50 años también tiene que aprender ciertas cosas, y más hoy en día. Entonces, acá de cierta manera dejo un poco mi propuesta, que es agarren cualquiera de estos temas, de un poco como yo lo veo, y ejecútenlos, es decir, hagan las cosas, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, y ese hecho yo lo tomo muy real, y es, hagan las cosas, pónganse deadlines y digan, yo para este día quiero haber hecho esto mismo, y ejecútenlo, háganlo. A mí algo que me fascina es la gente que hace las cosas, por más de que fracase y demás, pero el hacer. Y como cierre de la charla, y acá un poco también, como comentaba Andy, que estoy súper abierto a charlar, y no tomen de mí que lo sé en definitiva, es, no sé, Andy, no sé si, o alguien que está con el audio. Era muy bien. Dale, tranqui. Este artículo después, si quieren, se los comparto, pero es un poco lo que pasó con lo que vendría a ser el COVID. Yo les muestro, estos son los números de lo que vendría a ser un patrón que se duplica. Es decir, en 30 días pasa de lo que vendría a ser un caso, ¿sí? Esto que yo les mencionaba en cuanto a, si tomamos 30 pasos, a la cantidad de que se llega, ¿no? Estamos hablando de 1 billón. Y de cierta manera esto es un poco lo que pasó con el coronavirus. Esta es la curva del coronavirus, que se la dejo acá, ¿sí? Lo que vendría a ser los primeros meses, el ratio de contagio. Y de cierta manera el crecimiento del coronavirus fue 1.13x. Y esto fue uno de los motivos por los cuales uno decía, bueno, pero ¿qué pasó en Italia? Ese catastrófico, Italia, y se habló tanto de Italia, pero lo mismo pasó en Estados Unidos, lo mismo pasó en diferentes ciudades en España, y nos dimos cuenta porque las decisiones, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, estamos parados acá, en lo que vendría a ser en el 87.000. Y ya cuando tomamos la decisión, estamos demasiado tarde para frenar esta curva, que en definitiva termina creciendo. Entonces, algo súper interesante de entender es que es este ejemplo, y el artículo habla un poco sobre eso, es cómo podemos usar coronavirus para entender exactamente este concepto. Y esto mismo que nosotros lo vivimos en muy poco tiempo, en 3, 4 meses, es exactamente lo mismo que está pasando con la tecnología.
Si no, nosotros no nos damos cuenta de esto, estamos cayendo en el mismo error que nos costó darnos cuenta que durante los primeros mes y medio sobre lo que vendría a ser el coronavirus. Pero es exactamente lo mismo que pasa con la tecnología. Entonces, tenemos que involucrarnos más y entender sobre lo que vendría a ser este tipo de tecnologías exponenciales. Y una de las menciones más interesantes que yo pongo acá habla sobre Waze y Nokia. No sé si todos conocen la historia, pero un poco algo interesante es que en el momento en que Waze nacía, es decir, la aplicación que se utiliza para lo que es el tráfico, Nokia, que era en su momento el líder de los teléfonos celulares, invirtió 8.1 billones de dólares en comprar una empresa de Estados Unidos que lo que tenía era sensores de tráfico en Estados Unidos. Y el interés venía de lo que vendría a ser era medir el tráfico. Entonces fíjense cómo 8.1 billones de dólares no pudieron machear lo que logró Waze, que de vuelta se apalancó en qué concepto, en Internet como tecnología exponencial, pero también en el concepto de lo que vendría a ser las tecnologías exponenciales, que es la network. Lo que tiene interesante ver es que Waze, tan solo con lo que vendría a ser 100 empleados, empezó a crecer en lo que vendría a ser cantidad de usuarios y demás, y terminó pasando por encima de lo que vendría a ser Nokia, y hoy en día sabemos quién claramente maneja o domina el mercado, pero fíjense que cuando la compra Google, ¿sí?, en el 2013, tenía lo que vendría a ser 50 millones de usuarios. Y este número es el que más me interesa a mí, que es 2x de lo que tenía el año anterior. Y este 2x va con lo que vendría a ser el patrón de duplicación, que yo se lo mostraba anteriormente acá arriba. Va con este patrón. Entonces lo interesante es ver, y esto es un poco lo que se busca en la industria, encontrar en empresas que crecen a lo que vendría a ser 2x. Después este artículo se los voy a pasar, yo dejo varios links acá, en los cuales les recomiendo diferentes conceptos, pero el punto al cual apunto con esto, y voy a volver un segundo a las otras slides, y es otro ejemplo que menciona en el artículo, es usar el concepto de la exponencialidad. ¿Y por qué tiene tanto interés? Porque la gran mayoría de todas las empresas que están acá usan ese concepto. Ubiquen a Uber, ubiquen a Airbnb, ¿qué es lo que lograron ellos? Utilizar este concepto de exponencialidad. Y lo que lograron es generar abundancia donde en realidad había scarcity. Es decir, había escasez. Uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasaba en el mundo de la hospitalidad? Y había escasez en lo que vendría a ser espacio, y por eso los hoteles pueden cobrar lo que cobraban. Ellos entraron, disrupieron en esto, y lo que lograron es decir, bueno, en realidad ya no hay más escasez. Lo que hay ahora es abundancia. Y uno puede tener un montón de discusiones si Airbnb está bien o mal, pero la realidad es que como modelo de negocio lo que ellos lograron es súper interesante que lograron esto de que ya hay abundancia. Uno hoy cuando se tiene que tomar un taxi no está buscando un taxi porque hay escasez, sino que directamente de una aplicación llama a un taxi. Entonces lo que generan de vuelta es abundancia desde Uber. Para bajarlo a datos, pues a mí me gusta en definitiva bajar todo a datos, pues si no es, yo digo esto y es un tema de opinión. Les pongo lo que vendría a ser los números de lo que vendría a ser Uber solamente en New York, para darles el dato. Antes de que ellos ingresaran había 13.000 taxis. Ellos aumentaron la oferta en 80.000, solamente para darles una visión de lo que vendría a ser el cambio radical que uno puede terminar realizando con lo que vendría a ser una tecnología exponencial. De vuelta, la tecnología exponencial que ellos utilizaron es Internet. Pero lo interesante de esto es que esto está pasando en las diferentes tecnologías exponenciales que yo les hablaba anteriormente, desde lo que vendría a ser impresión 3D, que van a construir un puente, o de lo que vendría a ser inteligencia artificial, que van a crear un call center que ya o un contact center, en definitiva ya no va a haber más personas. Entonces, mi interés de esta charla, o el motivo por el cual la armé, es tratar de despertar el interés de las personas en que vean el potencial de lo que vendrán a ser las diferentes tecnologías exponenciales y se acerquen a ellas. Y por lo menos, y otra cosa que menciona en el artículo es, no necesitan ser expertos en ellas. Lo que necesitan es entender y el por qué tiene tanto peso y qué se puede hacer y qué no se puede hacer con este tipo de tecnologías. Y estas son 4, 5 con Internet, pero hay muchísimas. Eso es un poco, Andy, de mi lado, contar un poco mi visión, cómo viene. Ahí están preguntando dónde si puedes compartir ese artículo, el de Medium, creo que está bueno Ok. si lo pones en el chat. Bueno, hay algo que dice que es procrastinar, que en definitiva no lo publiqué todavía, pero hoy a la tarde mi idea era publicarlo hoy a la tarde. Perfecto, perfecto. Y ahí en el chat, si tienes acceso, te están haciendo algunas preguntas. Dale. Primero, bueno, desde compartir el artículo, que ya te lo dije. ¿Dónde encontrar estas tendencias? En el sentido de los primeros pasos
de la exponencialidad, porque la verdad que es bastante interesante. Y yo te pregunto una cuestión de esto de que hay muchas empresas que ya manifestaban con esto de tener esta tendencia y cuánto se aceleró con el COVID, en el sentido de que capaz que venía, no sé, a 1.3, que ya Sí, sí, capaz que era sí. un montón, y no sé, saltó a, no sé, y acá invento, ¿no? Pero 2.8, ¿viste? Porque de repente te viste obligado. ¿Cuánto se aceleró? Están muy buenas preguntas. La primera es, los artículos, bueno, lo compartimos y se los paso a ustedes, Andy, y a Ause, para que lo compartan, pero va a estar público, es algo que escribí para compartir. La segunda, en cuanto a lo que vendría a ser dónde se puede leer sobre estas tecnologías y demás, en el artículo mismo, al final, puse varias menciones a diferentes bibliografías que a mí me súper interesan. Después, sí, yo publico muchísimas cosas en LinkedIn sobre estas temáticas, pues es algo que me apasiona. Si quieren me pueden seguir en LinkedIn. Y lo otro es, la realidad es Medium y dedicarse tiempo. Yo una vez por semana me dedico a esto. O sea, me dedico a sentarme y leer y entender qué está pasando, a capacitarme. Es algo que me doy el lugar y un poco el cierre de la charla, que es exactamente el mismo que lo que planteé en la charla para el IAE, es háganse una agenda profesional. En definitiva, esto es algo que ustedes están construyendo para ustedes mismos dentro de un par de años. Entonces, dense el lugar de una vez por semana, por ahí una vez por semana es mucho, pero 4 o 5 horas en las cuales ustedes digan, esto es algo que yo tengo que empezar, es algo que tengo que dominar, es algo que quiero conocer, es algo... Y defínanse alguna de todas estas, alguna de todas las que hablamos, y la gran pregunta es dónde encontrarlo. Hay muchas cosas en Internet y es medio difícil. Medium es un gran lugar, y otra de las maneras también de encontrarlo es agarrar a los líderes a nivel mundial, seguirlos en Twitter, seguirlos en diferentes lugares que tienen ellos, en Medium, en diferentes lugares, y empezar a ver de qué están hablando ellos. Un poco yo posteo en LinkedIn de esa manera para que la gente pueda ver diferentes artículos. Hay una de las charlas más importantes que yo tengo un top 3, top 4 de charlas. Les puedo compartir una charla extraordinaria sobre lo que tiene que ser desarrollo del producto, que se llama The Next Social Era. Pero es esto de ir a buscarlo. No es algo que le va a llegar, entonces ir a buscarlo y desde Medium, desde Twitter, desde lo que vendría a ser, y seguir a este tipo de personas, que estas personas a nivel mundial están súper interesadas en compartirlo. TED es otra herramienta excelente para ir a buscar y busquen sobre estas temáticas. edX, Harvard, tiene un montón de lugares. Y una de las cosas que vos mencionabas, Andy, es, bueno, cómo el COVID impactó en lo que vendría a ser esta transformación digital. Si ustedes se fijan, las empresas tech son las que en la bolsa de Estados Unidos explotaron, pues subieron por los aires. Fíjense en Mercado Libre nunca tuvo tanta penetración. O sea, los números de Mercado Libre, la acción estaba a 600, saltó a 830, consecuencia de la penetración que está teniendo y que se transformó en un banco digital. ¿Y quién lo aceleró? Lo aceleró todo este proceso de lo que vendría a ser el COVID. Y esto está transformando organizaciones. Y otra de las cosas que está pasando es, estamos aprendiendo a hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, la transformación va a estar dentro de todas las empresas, tarde o temprano, y esto lo aceleró. Y en cuanto a lo que vos preguntabas, Andy, bueno, y cómo terminó impactando esto en diferentes empresas, yo creo que las empresas están súper abiertas ahora a más, a cambiar paradigmas. Entonces, si ustedes están dentro de una empresa, ya sea como líderes o como lo que vendría a ser por ahí en escalones más abajo, es en buscar esto. Yo realmente creo que las empresas están mucho más abiertas y que creen que las personas se tienen que capacitar digitalmente para lo que viene. Hay varias publicaciones que hablan sobre esto, que hablan sobre lo que vendría a ser cómo el mundo está cambiando y cómo el mundo se transformó en algo más digital. Andy te compartía hoy el artículo y una iniciativa que me pareció súper interesante que pueden hacer sobre la conexión entre personas también más digital. Es decir, hoy tenemos acá, no sé cuántas personas hay conectadas, pero estoy seguro de que estas personas, si se conectan, y Huerta es un gran lugar para hacerlo a través, pueden sacar y nutrirse entre ustedes. Y es un poco, yo creo que el potencial que tiene esta nueva cultura digital, y de cierta manera esto nuevo que estamos pensando y que estamos hablando, es un poco lo que se gesta en los coworkings. O sea, estamos yendo a buscar algo que ya existía, que por ejemplo en Huerta ya se encontraba. Entonces, formar parte de este tipo de comunidades, cada vez es más importante formar parte de las comunidades,
Entonces, de esa manera también los invito, por ejemplo, a seguir a Huerta, a estar en contacto con Huerta. Yo creo que las conexiones también te llevan a esto, esta charla, que por haber escuchado esta charla, por ejemplo, y las otras charlas que estuvieron organizando desde Huerta, súper interesante, y ahí es donde ustedes se terminan adquiriendo este tipo de data, ¿no? Y se empiezan a involucrar. Y después ahí Agus hacía una pregunta dónde se pueden recomendar estudiar estos aprendizajes soft. Bueno, yo me inclino a lo que vendría a ser recomendarles el IAE porque he estado allá y realmente tienen muy, muy, muy buenos profesores. Pero hay de todo. Hay de plataformas como Masterclass hoy en día que están ofreciendo, hay un curso de negociación que es extraordinario. El mayor curso de negociación o el mejor curso de negociación que yo hice, lo hice online y es de la Universidad de Michigan, de George Seiden, perdón, que es extraordinario él como profesor y hoy en día tenemos esto disponible. Entonces, es un poco, yo de cierta manera no quiero decir culo inquieto, es como moverse y salir a buscar esto. Yo no estaba metido en este mundo hace 3 años, 4 años. Y hoy es algo que me apasiona y estoy súper metido. Totalmente. Bueno, mil gracias, Seba. La verdad que tremendo todo lo que nos contaste. Creo que fue una banda de información. Mientras les voy a compartir, parece que se me fue el chat, acá está, un formulario, por si alguno quiere hacer alguna recomendación. Para que se me está... A ver qué pasó a mi computadora. Ahí va. Acá dejo un formulario para que quieran dejar alguna recomendación para Huerta, siempre bienvenida. Y de paso también les cuento que a Sebas un poco lo conozco porque tenemos un muy amigo en común y él me comentó 2 máximas de Sebas. Una es que es muy friolento. Tremendo. Real. Sufro de frío. No entiendo por qué no tengo un buzo. Y la segunda, como dice él, es lo más inquieto que conoce. Es un tipo que se setea un objetivo y se pone a estudiar a las 7 de la mañana, se lo pone en la cabeza y no se lo saca. La verdad que realmente admirable, así que realmente los voy a invitar a que lo sigan porque realmente tiene muchas ideas y te tira cosas para estudiar muy, muy interesantes. Así que nada, por último, obviamente le voy a pedir si prenden las cámaras, así les saco una foto a todos, que siempre desde el área de comunicación me pide, porque me parece muy interesante. Y después por mail les vamos a enviar un poco la información que nos estuvo compartiendo Sebas, desde el artículo, no, les va a compartir un poco su LinkedIn para que lo sigan, y algún artículo más seguramente que Sebas. Tengo miedo que me envíe demasiada info, pero bueno, la vamos a tratar de curar para que sea relevante. Así que bueno, ahí les y saco súper abierto al que me quiera escribir y preguntar. Ahora yo me metí en esto hace 3 años, 3 años y medio. Siempre me interesó, pero más fuerte. Y Andy, tenemos que hacer una charla en Huerta cuando el COVID nos lo permita. por favor. Y tienen que venir, tienen que venir a conocer, como si yo vendiera Huerta, ¿viste? Pero tienen que venir a conocer Huerta porque es tremendo lo que armaron los chicos. Es un espacio, pero es un flash. Es un lugar donde está muy, muy bueno. Véanlo en fotos y ya les va a impresionar. Claro que no estoy pagándole nada y nada, por favor. No, cero. De hecho, no. Pero realmente a mí me encantó el lugar del momento que lo vi. Y es un flash. O sea, han logrado generar una comunidad muy fuerte en Argentina. Y nada, me encanta ir. De hecho, paso de visita a veces. Muy gracioso. Exactamente. Bueno, ahí les saco la fotito para que quede de recuerdo. Ahí estamos. ¡Vamos! Sebas, otra vez, muchas gracias. Seguramente vamos a repetir esto. Seguramente hay muchas cosas que nos quedaron en el tintero y capaz que buscando información nos van a surgir más dudas. Y al resto de las personas, obviamente muy agradecido que hayan estado acá. Le vamos a mandar la información como les conté y nada, que tengan un buen miércoles. A full. Bueno, gracias Andy. Esperamos verlos a todos en Huerta en una charla o algo por el estilo. Gracias. Un abrazo grande. Chao. Chao, gracias.